cuello. La rama meningia, dijimos que el vago tiene dos orígenes. Un ganglio llamado ganglio superior y abajo otro ganglio llamado ganglio inferior. ¿Cuáles son las primeras dos ramas? La rama meningia y la rama auricular. Las primeras dos ramas, 1 y 2, nacen del ganglio superior. La 3, la 4, la 5 y la 6 nacen del ganglio inferior. Hasta ahí clarito, ¿no? Entonces la rama meningia nace del ganglio superior. De aquí va a ir a inervar la dura madre. La dura madre que está cerca del agujero yugular. Primer ramo. Ramo meningio. El segundo ramo meningio es el ramo auricular. Este ramo auricular va a ingresar por el conducto mastoideo y no sé si recuerdan el facial. Tenía esta forma, ingresaba por el conducto auditivo interno y salía por el agujero estilo mastoideo, y esto estaba dentro de la porción petrosa. Este ramo auricular ingresa por el conductillo mastoideo y se une al facial. ¿A qué porción del facial? Tercera porción o porción inferior, nos dice el libro, ¿no? Entonces, segundo ramo auricular. ¿Y con quién se va a unir? Con el facial. O también se llama comunicante de la fosa yugular, pero es el que se une con el facial. En el facial ya lo vimos y se llamaba ramo comunicante con el nervio vago y se unía al ganglio superior del nervio vago. No sé si recuerdan. Yo creo que sí. Tercera rama, la rama faríngea. Aquí tienen que tener en claro esto. ¿Recuerdan los músculos anteriores del cuello? Aquí habían dos cartílagos. Un cartílago llamado cricoides y un cartílago llamado tiroides. Todo esto se llama laringe. Y lo que está por detrás se llama faringe. Ya hemos visto dos ramas. La rama meningia, la rama comunicante con el nervio facial o también llamada auricular. La tercera rama va a ser una rama faringea. Tercera rama es la rama faringea. ¿Qué va a ir a inervar? La porción posterior de la faringe. Cuarto, ramos cardíacos cervicales superiores. Ahora voy a tener que mover. A ver dónde está. Más o menos por aquí está el corazón. Va a haber dos plexos. El plexo cardíaco anterior y el plexo cardíaco posterior. Este ramo cardíaco o cervical cardíaco o cervicales, ramos cardíacos cervicales superiores van a ir a formar el plexo cardíaco. ¿Qué plexo cardíaco? Anterior, plexo cardíaco anterior. El nervio laringio superior. Este es importante y es lo que preguntan casi siempre en los exámenes. El nervio laringio superior. ¿A qué le suena laringio? A que va a ir a inervar la laringe. Por aquí viene el plexo cardíaco anterior. Este nervio laringio superior, aquí está el cartílago cricoides, aquí está el cartílago tiroides. Va a ingresar a la laringe y se va a dividir en dos ramos. Un ramo externo y un ramo interno.
interno. Entonces, el laringio superior, ¿cuántos ramos tiene? Un ramo externo y un ramo interno. El ramo interno, a su vez, va a tener 3 ramas. Una superior, una media y una inferior. La superior va a inervar la porción epi, que significa arriba. Epiglótica, por arriba de la glotis. La media, la región supraglótica. Y la inferior va a ir al músculo constrictor inferior de la faringe. Músculo constrictor inferior de la faringe. Entonces, ¿se entendió? Sí, ¿no? Y la porción inferior de la laringe. El ramo externo también va a ir al músculo constrictor inferior de la faringe. Ahora aquí va a haber una rama muy importante que se llama el asa de Galeno. ¿Entre quiénes se forma el asa de Galeno? Adelantándonos un poquito, dentro de los ramos torácicos va a haber una ramita que baja y vuelve a subir y llega también a la laringe. Este nervio se llama laringio recurrente. Entre la rama inferior del laringio superior, de la rama interna del laringio superior y el laringio recurrente se forma el asa de Galeno, ¿no? Es el asa de Galeno. Rama inferior del ramo interno del laringio superior más el laringio recurrente. Ese va a ser el asa de Galeno. Y por último, los ramos carotídeos, que van a ir a inervar el seno carotídeo. ¿Recuerdan, no? ¿Cuál es el seno carotídeo? Esta porción donde se divide entre carótida externa y carótida interna. Ese es el seno carotídeo. ¿Qué tenía? Varoreceptores y quimioreceptores. ¿Quiénes inervan? 3 nervios: glosofaringio, vago y el plexo simpático. Seguimos. Bueno, aquí repetimos un poco, ¿no? Meningio se desprende del ganglio superior y se distribuye por la dura madre. El ramo auricular también sale del ganglio superior, ¿no? Dijimos, los 2 primeros del ganglio superior. Cruza la fosa yugular, conductillo mastoideo y se une al nervio facial. ¿Qué parte del nervio facial? Intrapetroso, la tercera porción intrapetrosa del nervio facial. Los ramos faringeos se desprenden del ganglio inferior, ¿no? La tercera rama. Y van a ir a terminar en la pared lateral de la faringe y algunos en la arteria carótida común. Contribuyen a formar un plexo, el plexo faríngeo. Inerva los músculos de la mucosa faríngea. Y esto es importante. Músculos del velo del paladar, menos uno, el tensor del velo del paladar. Ese no inerva el nervio vago. Los ramos cardíacos cervicales anteriores van a formar el plexo cardíaco anterior. Ahí vemos, ¿no? Plexo cardíaco anterior. Y los ramos faríngeos. ¿Qué dijimos? Esto se llama laringe. Y lo que está por detrás, faringe. ¿No? Tienen que diferenciar entre laringe y faringe. Ramos carotídeos van a ir al seno carotídeo. El nervio laríngeo superior, ¿cuántas ramas tenía? Una interna y una externa, ¿no? Este laríngeo superior es el que va a dar la rama interna, el ramo inferior, va a formar el asa de Galeno. Entonces vemos acá, ¿no? Cómo inervan el seno carotídeo. Aquí tenemos un resumen del ramo interno y el ramo externo del laringio superior, ¿no? Lo que nos interesa.
ramo anterior para la mucosa de la epiglotis, ramo medio para la región supraglótica y ramo posterior, la cara posterior de la laringe, ¿no? Es lo que vimos. Epi, supra y la porción posterior de la laringe. Y el último filetito formaba el asa de Galeno. ¿Con quién se unía? Con el laringeo recurrente. Y el ramo externo que va a ir a inervar el músculo constrictor inferior, pero de la faringe. Y va a terminar en la porción infraglótica. Entonces está todo, ¿no? Epi, supra, infraglótica. Ramos torácicos. ¿Cuántos ramos va a dar en el tórax? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuáles van a ser estos? El primero, nervio laringeo recurrente. ¿Cuál va a ser la característica de este nervio laringeo recurrente? La laringe está arriba y el tórax está abajo. Esta rama primero baja, se va a relacionar, como ya vimos, al lado derecho con la subclavia y tronco brachiocefálico, al lado izquierdo con la carótida común y el arco aórtico. Una vez que se relaciona con estos, vuelve hacia arriba, hace una curva y va a la porción inferior de la laringe. Entonces, ese va a ser el nervio laringeo recurrente. Este nervio laringeo recurrente va a tener, como ya dijimos, dos ramos, ¿no? Derecho e izquierdo. Derecho subclavia y tronco brachiocefálico, izquierdo con el arco de la aorta. ¿Qué va a inervar este laringeo recurrente? Va a tener unos ramos musculares que van a inervar los músculos de la laringe, menos el músculo glúteo-tiroideo, y un ramo comunicante con el nervio laringeo superior, que ya lo vimos, y se forma el asa de Galeno. Y va a tener ramos colaterales, 4 ramos cervicales inferiores. Estos van a formar el plexo cardíaco posterior, ya no el anterior. Ramos traqueales, ramos esofágicos que van a formar el plexo esofágico, y los ramos faríngeos para el músculo constrictor inferior de la faringe. Ese va a ser el nervio laringeo recurrente. Los ramos cardíacos torácicos igualmente se van a dirigir al plexo cardíaco posterior. Los ramos pulmonares van a formar el plexo pulmonar anterior, como ya vimos en las relaciones, ¿no? Ramos pulmonares, plexo pulmonar anterior. Los ramos bronquiales van a formar el plexo pulmonar posterior. Y los ramos esofágicos van a formar el plexo esofágico. No está muy difícil, ¿no? Ramos pulmonares, plexo pulmonar anterior. Ramos bronquiales, plexo pulmonar posterior. Ramos esofágicos, plexo esofágico. No están muy difíciles sus ramas. Los ramos abdominales. Cuando llega al abdomen, se va a dividir en vago izquierdo y vago derecho. Dijimos que el vago derecho va a ir hacia atrás y el vago izquierdo va a ir adelante. El vago derecho, cuando vaya atrás, va a dar ramas gástricas para la cara posterior del estómago y va a tener contacto con 3 plexos. Aquí hay una arteria que se llama aorta y tiene 1, 2, 3 ramas así gruesas que salen hacia adelante: el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Alrededor de este va a haber un plexo, ¿cómo se llamará? Plexo celíaco. Alrededor de este otro plexo, ¿cómo se llamará? Plexo mesentérico superior. Alrededor de este otro plexo, el plexo mesentérico inferior. Entonces el vago derecho se va a comunicar con los 3 plexos que está atrás.
plexo celíaco, plexo mesentérico superior, plexo mesentérico inferior. Y va a formar otra asa, que se llama asa nerviosa o asa memorable de Wisberg, que se va a comunicar con un ganglio. ¿Qué va a hacer con el ganglio celíaco derecho? Ganglio celíaco derecho, asa memorable de Wisberg, o también llamado asa nerviosa. En cambio, el nervio vago izquierdo va a ir por delante y solo va a dar dos ramas. Una rama para la cara anterior del estómago, que se va a formar el plexo gástrico, ¿no? El plexo gástrico. Y otra rama que va a ir para este órgano llamado hígado. Van a ser las ramas hepáticas y van a formar el plexo nervioso hepático, o también llamado porta hepático. Entonces repetimos: vago derecho hacia atrás, cara posterior del estómago, se comunica con tres plexos: celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior, y forma el asa nerviosa comunicándose con el ganglio celíaco derecho. Vago izquierdo termina delante del estómago, forma el plexo gástrico anterior o solamente plexo gástrico, y da sus últimas ramas, que son las ramas hepáticas para el hígado. Comunicaciones. ¿Con quién se comunica? El nervio vago se va a unir en los plexos pulmonares, esofágicos, faríngeos, con los vagos del otro lado, el vago izquierdo con el vago derecho, con el ramo interno del nervio accesorio. Cuando vimos accesorio, vimos que tenía dos ramas, una interna y otra externa, y la interna se comunicaba con el vago, con el nervio glosofaríngeo, con el nervio hipogloso en la base de la lengua, con el tronco simpático, y la más famosa, con el nervio facial. Territorio funcional. ¿Qué funciones va a tener el nervio vago? Sensitivo en la piel, la región retroauricular, la oreja y el conducto auditivo externo. Ese va a ser sensitivo. Sensitivo o sensorial, gustativo en la base de la lengua hasta la epiglotis. No la porción anterior de la lengua, sino el tercio posterior, la base. Va a inervar el músculo constrictor medio e inferior de la faringe, y esos músculos ayudan a la fonación para que podamos hablar. Si no se contraen, no podemos hablar. Va a inervar el velo del paladar, excepto un músculo. ¿Cuál era? El tensor del velo del paladar, excepto ese. Y va a proteger las vías aéreas superiores en la fase de la deglución. Hace que la glotis se cierre cuando estamos deglutiendo. El nervio laríngeo superior va a inervar los músculos cricotiroideo y tensor del cono elástico, que también sirven para la fonación. El nervio laríngeo recurrente, el cricoaritenoideo y el dilatador de la glotis. Entre los dos vimos cómo inerva la laringe. Sensibilidad del pulmón, del intestino delgado, del intestino grueso, del corazón y del esófago. Dijimos que era viscerosensitivo y también visceromotor. Y por último va a inervar el seno carotídeo, donde están los varoreceptores y los quimioreceptores. Y con eso terminamos el nervio vago.